orden de disparar, no detenerse. Acabo de escuchar una balacera ahora mismo. ¿Crees que voy a tener algún problema si voy grabando? Posiblemente. Esta es una de las zonas más inseguras de toda la Rinconada. En tu país lo que te da la gana puedes hacer. Vale. No. Son muy cerrados, una mala vibra bestial. Un chaleco antibala. Toda la ciudad es así. ¿Dónde coño? Escucha. Pero si yo me paro aquí, ¿de dónde me disparan? Donde sea. Me empiezo a encontrar muy mal. Aquí el olor se hace más intenso. Perros comiendo de la basura. Estoy agotadísimo. Se ha enfadado. No sé por qué. Duro, duro, duro. Extremo. ¿Quieres ir a Rinconada? Sí, a la mina. Ahorita hay asiento bonito. No, mañana. Mañana. Mañana normal, vienes. ¿Y llega directo a la Rinconada? Sí. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tiempo? 3 horas, 3 horas. ¿Y cuánto cuesta? 25. Vale. ¿Es peligroso, como dicen o no? Te matan. Quien conoce el canal lo sabe. Cuando me dicen que un lugar es peligroso o de no ir, pues es justo ahí que voy. Son las 6:30 de la mañana. Me encuentro en Juliaca, una ciudad a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Por eso ya me falta el aire. Con tan solo caminar, me estoy dirigiendo allá donde veis tortas, porque ahí está el terminal de los minibuses que te llevan hasta la Rinconada, porque ir con el coche es prácticamente imposible. Así que me esperan 3 horas de transporte y una de las grabaciones más complicadas de toda mi vida. Ya hemos superado los 4.000 metros y me cuesta aún más respirar, la verdad. Y el conductor va folladísimo, 200 kilómetros por hora, con la calle mojada y camiones que vienen por el otro lado. Acabo de llegar y el frío es devastante, de hecho está nevando. Mirad aquí los niños como cocinan. Es prácticamente todo una inmensa chabola. Me estoy mareando. Estamos a más de 5.000 metros y dicen que a partir de los 5.000 ya no es apto para la vida humana. Y aquí viven más de 50.000 personas. Es increíble. Entramos aquí, que en teoría es el centro de salud, a ver si me dan un poco de oxígeno. He venido, la verdad, muy poco preparado. ¡Wow! ¡Qué frío! Hola. Hola, ¿qué tal? Acabo de llegar y me estoy mareando un poco por la altura, no soy de aquí. ¿Es normal que vengan turistas mareados? Sí, pues. Demasiado, ¿eh? Sí. Estoy como borracho, no sé. Como zombie, sí. Es duro. Sí, ten bastante cuidado. Yo te recomendaría que solo salgas Vale. hasta las 4. Sí, regresa ya, que van cerrando la puerta, ¿no? Jerry no sé con qué. Ah, ya, espera. Yo te recomiendo que tomes mate de coca. Sí. Mate de coca. ¿Y masticar está bien? Masticar también. Eso te va a ayudar bastante. Hasta aspirina te podemos. Acabo de bajar del bus y digo, madre mía. ¿Tienes una habitación? Sí. ¿Cuánto vale? Perdona. 40. Vale, gracias. Uy. Esta es la habitación. Muy pequeñita, una televisión de hace 50 años y aquí estoy preparando un poco todo el material. Entonces nos vamos preparando para salir. He tenido que comprar algo que me puede salvar la vida. Es un chaleco antibala. Es uno de los más delgados del mundo. No me protege contra un Kalashnikov, pero hasta una 9 milímetros sí. He traído esto por 2 razones. La primera, la obvia, el frío. Y la segunda, porque no quiero que vean
todo el mundo que soy tan blanquito como me llaman aquí. Chaqueta y vamos a la guerra. Acabo de escuchar una balacera ahora mismo. ¿Dónde coño? Escucha. Se están disparando allá. No me lo creo. Llevo una hora. Empiezo a tener la duda, porque sonaban como disparos, pero estos últimos parecen algo que detonan, puede ser en las minas. No tengo ni idea. Allá tenemos todas las montañas nevadas y aquí abajo un montón de lluvia y lo que parece un mercadillo. No tienen agua potable. Tú haces lo que tienes que hacer y le tiras cubo. Probablemente uno de los peores días para grabar, la verdad. Frío, ya lo sabía, pero esta lluvia es lo que hay. Mirad aquí, niños. La mayor parte de ellos no estudian porque aquí la tasa de escolarización es muy baja. Menos del 30% siguen. ¿Por qué? Porque los obligan a trabajar desde muy chiquitos. Fruta, zapatos. Repito, me miran todos con una pinta un poco rara porque no es muy común ver gente aquí grabando, sobre todo como voy yo sin respaldo policial. Hay tiendas de verdad de todo, de comida, de ropa. Acabo de llegar y me cuesta mucho respirar, hace mucho frío. Ah, es por la altura. Sí. Sí, es bien frío. ¿Tú has nacido aquí o has decidido mudarte aquí por, no sé, motivo de trabajo? Motivo de trabajo venimos, pero no vivimos. ¿Crees que voy a tener algunos problemas si voy grabando o por el día todo bien? Posiblemente, sí. Vale. Tema de robos. Ajá. Vale. Seguimos. Ya es la segunda persona que me dice que tema de robos bastante complicado, pero creo que no hay ningún barrio donde he estado donde no hay muchísimos robos. Mira la situación, cable extrema. Aquí extrema es la palabra que más voy a utilizar, creo, para describir todo lo que veo. Hasta ahora está siendo una experiencia increíble. Veo muchísima gente, obviamente, vestida de mineros, como estos chicos aquí, con estos uniformes azules. Y aquí son compro oro. Me interesaría mucho ver si, aparte de él comprar oro, lo puedo comprar yo, porque probablemente es bastante más barato. Lo que veis aquí se arregla oro mal logrado. Es un oro impuro mezclado con otros metales. Lo funden y intentan quitar estas impuridades para que tú te quedes con un oro más puro y lo puedas vender a un precio mejor. Veis que las calles aquí se hacen un poquito más complicadas. Buenas tardes. Estoy haciendo aquí un vídeo sobre la Rinconada. No quiere, vale. Se ha enfadado. No sé por qué. Le quiero preguntar sobre lo que está haciendo, porque está buscando oro, pero prácticamente en el medio de un desguace. ¿Lo veis? Estas personas, yo las enseño aquí, son lo que se llaman payajeros. Y son personas que se dedican a rebuscar los desechos de las minas. Pero aquí estamos en el medio de la ciudad, por eso estoy bastante sorprendido. Buenas tardes. Una pregunta. Estoy haciendo un vídeo aquí sobre la Rinconada. ¿Os puedo hacer dos preguntitas sobre eso? Que no sé qué es. Solo preguntar en qué consiste. Vale. Gracias. Son muy cerrados. Me han dicho no. Uy, es una mala vibra bestial. Porque se quedan mirándote mal y no hablan. ¿Vais buscando metales o oro? Sí, Me sorprende porque estamos bastante lejos, ¿no?, de la mina. aquí los desperdicios. Los desperdicios. ¿Le puedo preguntar cuánta es la cantidad máxima de oro que ha podido encontrar en su carrera como minero? Ah, no mucho, un palito, 2 palitos. Vale. Para la comida. Es difícil, ¿no? La condición es extrema. Claro, es que no hay también donde no hay mucho trabajo. Claro. ¿Usted lo hace por sí mismo o no sé si tiene hijos y
Por los ejercicios que trabajamos. ¿Cuántas horas puede trabajar en un día? Todo el día podemos trabajar. Todo el día. Sí. Wow, a esta temperatura es complicado, ¿eh? Y a esta altura. Bueno, mejor volver a la calle principal porque empiezo a tener muy mala vibra. Y creo que empiezan a hablar entre ellos. No quiero quedarme aquí demasiado. Increíble cuánto cansa moverse a esta altitud. Lo que normalmente es muy sencillo, aquí se hace un mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Compra solo oro o vende también? ¿Quieres comprar? Sí, poquito, porque me han dicho que aquí el precio es muy bueno. Una pepita pequeñita. ¿Cuánto puede costar? 200 soles. Ok, gracias. Gracias. No sé, no me parece mucho más barato de lo que está en España. Tendría que revisar el precio, pero sí. Él también estaba como asustado. Bueno, si os estáis preguntando por qué se llama Rinconada, es porque se encuentra en un rincón, ¿no?, de todas estas montañas que están a su alrededor. Pensé que hasta el 2003 era un pueblo minero, pero muy pequeñito. A partir de ese año empezó una fiebre del oro increíble y aquí empezaron a abundarse muchísimas personas hasta llegar al día de hoy a unos 50.000 habitantes, más o menos, de los cuales el 70% son hombres y el resto son mujeres. Me han dicho que me puede ayudar mucho comer hojas de coca, tal cual como lo escucháis, que es obviamente la hoja del producto que luego se transforma en el polvo blanco ilegal que conocemos todos. El señor está comprando grandes cantidades, una bolsa llena. Yo necesito solo 3 o 4 para que me dé un pequeño empujón, así, para afrontar ese día tan complicado. Repito, las grabaciones más extremas que he hecho nunca. Puedo unas hojitas, muy poquitas, solo 4 o 5 para probar. Ya. Joder, es mucho. ¿Cómo las como? Así mastico, normal. Así es. Vale, gracias. Vale, pues estoy bastante emocionado. Le he dado 25 céntimos y me estaba dando el doble de eso. Tengo que beber un poco antes porque estar tan altos te quita la hidratación. Intento elegir las mejores hojas. Creo que no están lavadas ni nada. No sé, le damos así. Un poquito más. ¿Por qué no? La verdad que el sabor no es muy intenso. Saben un poco a como té verde. Está muy bien. Muchísimo mejor de lo que pensaba. No sé cuánto tiempo tengo que ir ahí masticando. Cerramos la bolsita y seguimos explorando. Perdona por cómo hablo, pero me parece que me va la cabeza más lenta de lo normal. Otra cosa interesante es que hay baños públicos por todos lados. Os quiero enseñar uno. Por su contenido de vitamina C. ¿Lo veis? Lo que acabáis de ver es una chica que se prostituye aquí. Entonces va en el baño con el chico. Ha llegado diciéndole, hola amor, ¿qué tal? Y el tío estaba bastante ebrio. ¿Veis? Aquí tenéis otra. El chico está totalmente borracho y es una prostituta. La que acabáis de ver es otra prostituta menor. Flipas. Perdona, ¿es una discoteca? ¿Es una discoteca? ¿Puedo? ¿A qué hora abre? Más tarde. Va a pasar esta noche.
Más tarde. Vale, 6, 7 por ahí. Vale, gracias. La chica de la clínica le pregunté, ¿por qué estás aquí? No, ¿por qué no en otro lugar? Me dice, por dos razones. La primera, porque hay muchísimos accidentes, entonces mucha gente que se enferma y esto quiere decir para mí, obviamente, muchísimo más trabajo. Y segundo, porque hay muchos muertos. Aquí se matan a balaceras porque muchas veces están borrachos y se enfadan. Y ella es también médico forense, por lo que he entendido. Entonces es algo que le interesa muchísimo. ¿Lo veis el tanque ahí? Lo llenan de agua, de hecho contaminada con mercurio por todas estas elaboraciones y luego con las tubaturas la entregan en las habitaciones particulares. Un sistema muy sencillo pero al mismo tiempo muy eficaz. Mirad aquí, otra cosa, un excremento humano, una botella de algún tipo de licor y montañas y montañas de basura. Toda la ciudad es así. ¿Por qué? Porque no hay, Dios mío, me estoy metiendo, no hay prácticamente un buen sistema de recolecta de basura. Bueno, no hay, es inexistente. Aquí todo lo que se rompe lo dejan así, tal cual. Mira, es un ambiente muy insalubre. El pasamontaña, aparte por el frío, me lo aconsejó siempre la doctora por un tema de contaminación del aire. Esto hace un mínimo de filtro. Aquí la pequeña canchita, hacer deporte con esta cantidad de oxígeno que puede llegar a ser el 50% de la cantidad de oxígeno que hay a nivel del mar, pues es increíble. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Pasándola bien aquí. A veces compro sobritas. Cuando uno financia, Os invito a una cervecita. Sí. ¿Ya habéis terminado de trabajar? claro, ya más rato estamos yéndonos para Juliaca, ya, Vale. acabando el trabajo. Venga, invitamos una cervecita a mis amigos, que son muy amables, muy simpáticos. Señor, ¿le puedo preguntar por qué molesta mucho la cámara aquí? Cámara no vale, papi, cámara no. Vale. Es que todo el mundo me dice, sabe que no quiere, y lo entiendo, ¿eh? No, Lo entiendo. malo, es Ya. natural de uno son ustedes. Yo Italia, Paso, ¿ves? pero he venido para hablar con la gente, ¿sabe? Y nadie quiere hablar conmigo. No, No sé por qué. no puedes entrevistar acá. En tu país lo que te da la gana puedes hacer. Vale. Acá no. No Vale. podemos. Vale. Ah, ¿Pero por qué? Son gente honrada, ¿no? Trabajadores y... Tranquilo, la. Vale. Gracias. Gracias. No tiene de cristal, tiene esa. ¿Sí? Ahí va. Toma esto. Un placer, un placer. Toma vasitos. El señor me ha dicho, no me grabe, no me grabe. Y todo el mundo me mira muy mal. ¿Por qué aquí la gente tiene miedo de la cámara? Sois trabajadores, sois gente honrada, ¿no? Ya, acá un poco ilegales por acá el trabajo, es casi no es formal. Trabajáis, es verdad, un mes sin dinero y luego una semana para vosotros. Así es. ¿Sí? Se puede ganar muy bien. Se gana ¿Sí? también no. Un día puede ganar 1.000 soles. 1.000 soles en un día. Está, Joder, está muy bien, ¿eh? a la ola está, a la Un ola. día está sin comer también, pasea sin nada. Claro. Trabajar gratis nomás también. ¿Cuánto lleváis aquí? ¿Cuánto tiempo? No, recién nomás, hace un año, recién. ¿Cuánto tiempo quieres estar aquí? Ya, pues hasta que Mil años. alcance, o sea, algo para tener para mi familia, todas esas cosas, y me voy también, ¿no? Claro. No es todo eterno, ¿sabes qué? Frío, todas esas cosas te mata también, ¿no? Es malo, malísimo, pues. Sí, dice que hay mucho mercurio aquí, la gente se enferma. Sí. Claro. Lo vuelve loco, lo vuelve loco. ¿Los vuelve loco también? El huésped. ¿El Parkinson? Uy, es que duro. Y así todo esto para vuestras familias, para darle un futuro mejor. De hecho. Eso Joder. es lo primordial. Qué bien. Es lo primordial. Os dejo tranquilo. Si camino solo voy a tener problemas. Mejor si pido apoyo policial. De noche. Ajá, no vayas al campo. Ahorita o sea, no vayas al canto más allá, ¿qué tal? Centro nomás. Por eso, todo centro, tranquilo. Vale. O vale. sea, te vas al canto, siempre te va a pasar algo. Yo te digo, Luisito Comunica ha llegado, llega acá a Rinconar, ha llegado respaldado porque
la imagen, la fama, no es cualquiera también, ¿no? Claro. Uno no se gana cualquiera. ¿Y vosotros tenéis miedo a vivir aquí? No. Sí, un poco, pero de noche sí. Claro. De día, tranquilo. Vale, vale. Señores, ha sido un placer. Gracias, hasta luego. Chao. La mía rinconada. Un saludo desde la Rinconada a vuestra familia. Rinconada, familia, a la loja, a la loja, a la Eso. loja. A la familia, ticona, ticona. Ticona, los saludamos todos. Para comprar rimasa. Eso. Chao. Gracias, gracias. Muy amables, pero es un poquito triste ver muchísima gente ebria. Obviamente son personas que trabajan durísimo, 10, 12 horas por día. Hola. No, estoy solo hablando aquí de cómo vive la gente, nada malo. Trabajan durísimo y la única manera un poco para evadir de este infierno, por así decirlo, es eso, tomar. ¿Lo veis cómo están todos borrachos? Por eso es tan peligroso, porque no saben ni lo que hacen. Y disparar es fácil cuando estás borracho. Nos metemos en este callejón, así os enseño las condiciones ideales. La verdad es que si tenía miedo en la calle del centro, aquí peor. Voy a la calle principal porque es demasiado chungo. Me empiezo a encontrar muy mal. Escucha cómo me hace la garganta. Como que tengo un asma súper fuerte. Este lugar es el infierno. Imagínate trabajar todo el día así. Esta gente es... ¡Buah! Son superhéroes, de verdad. Mírate este chico. Con todo el culo mojado. Borracho perdido. ¡Qué horror! Mirad estas calles. Impresionante. Impresionante. Y aquí igual. Chabolas y basuras por todos lados. Dios mío. Más paso por aquí y más pienso qué nivel de desesperación tienes que alcanzar para decidir hacer algo así. Vivir en estas condiciones absurdas, lejos de tu familia, sin oxígeno, envenenado por el mercurio. Dios mío, estas personas tienen que venir de situaciones literalmente al límite. Y aquí hemos llegado a una pequeña plaza con ese señor aquí. Y por el otro lado lo que estaba buscando, la comisaría de la policía. Me pongo la cámara escondida y vamos a hablar con ellos. A ver si me pueden echar una mano. Hay gente que me empieza a mirar mal, algunos me siguen. No sé si empieza a ser demasiado peligroso para mí. Quería saber si puedo pedir apoyo policial. El jefe ha sido muy amable, de verdad. Me ha dado 2 agentes que me van a dar un pequeño recorrido. ¿Cuáles son los delitos más comunes aquí en el poblado de La Rinconada? Robo armado, asaltos, que es un problema de territorio dentro de la mina y ahí es donde se agarran, ¿no? O tienen disputas por el control de... Joder. Los niños aquí jugando. Estaba diciendo control de territorio. Lo he escuchado mucho a lo largo del día, tema de asaltos. ¿A quién roban? Si son mineros con mineros, en plan, no creo que se van a robar entre ellos porque se conocen, ¿o sí? No, son delincuentes que se visten, son delincuentes que se visten de mineros, que Vale. aparentan, ¿no? Y asaltan. ¿Y qué hacen normalmente? ¿Roban y ya se mueven a Juliaca o se quedan aquí? Roban a transeúntes, sus pertenencias, de lo que ganan, ¿no? Trabajando en la mina, se van, se ocultan. Al Vale. día siguiente también, no son reconocidos. Aquí podemos ver lo que hemos visto también antes. Personas que se quedan al margen de las minas y van buscando, rebuscando en las piedras pequeños sedimentos de oro. Un trabajo de verdad durísimo, sobre todo con estas
condiciones climáticas. La definen tierra de nadie. Es complicado, si te das cuenta, su conformación Sí, es un poco, es muy diferente a otras ciudades, pues, a otros pueblos. claro. Por ejemplo, mira que por acá, mira, por ejemplo, no hay acceso, Sí, son ladrillitos. No hay acceso y aparte son las casas, son muy simples. Hay bastantes salidas, ¿no? Y muy aparte de eso, acá las personas andan pues bien abrigadas y reconocibles, pues. Pueden hacer cualquier acto delictivo y no es fácil de identificarlas. y van prácticamente todos vestidos de la misma manera, ¿no? Con estas uniformes Todos. de mineros. Es verdad. Entonces, claro, estas calles angustas, más la vestimenta, dificulta muchísimo el trabajo de los agentes. Y he visto muchísima gente que abusa de alcoholismo. Creo porque como no hay mucha diversión y la vida es muy dura, son los únicos momentos para olvidarse un poco, ¿no? De lo duro que es trabajar aquí. Supongo, ¿no? Sí, muy aparte de eso es una costumbre esto que tienen acá. El de, si toman bastante, o entre más toman, más mineral encuentran. Ah, Es una costumbre, pues, ¿no? Medio extraña, pero así es. a la entrada de las minas hay lo que llaman el tío, el abuelo. El duendecito. Exacto, son pequeñas estatuas a la entrada de la mina y los mineros todos los días le regalan, que sea cigarrillo, que sea una botella de alcohol, para que le guíe, ¿no? En la búsqueda del oro. ¿Dónde está lo loco, lo retorcido? Es que la leyenda dice que si encuentran oro, tienen que gastarse este dinero en vicio. Entonces alcohol, tabaco, prostitución. Si no, si lo utilizan, por ejemplo, para sus familias o cosas un poco más legales, o más normales, mejor dicho, se va a burlar de ellos. Entonces se ha metido probablemente en la cabeza de muchos esta mentalidad, este perro que nos saluda así de esta manera, esta mentalidad de que el vicio es algo casi positivo. Aquí una zona muchísimo más tranquila. Por lo que veo, odian literalmente las cámaras. Sí. No hay nadie que me quiera hablar, todos se dan la vuelta cuando me ven, pero no entiendo por qué son personas como esta señora que hace un trabajo normal, legal. ¿Por qué le tiene que dar miedo a una cámara? Hola, ¿qué tal? Hola. Ahí está el agua, exacto. ¿Por qué crees que le tienen tan miedo o le molesta tanto una cámara? Tienen miedo. No quieren exponerse, no quieren... ¿Cómo te puedo decir? A ver, no encuentro las palabras. Sí, no quieren decir algo que se equivocan, por ejemplo, y luego tiene repercusiones. Algo Pues sí, tenéis que pensar que la Rinconada empieza como asentamiento legal, pero a partir de 2003, cuando empieza este boom, ¿no? De la corsa al oro, ahí sí que empieza la cosa a hacerse, por así decirlo, un poco más turbia. Empieza todo lo que es la minería ilegal, ahora sí. Entonces la gente le tiene miedo a represalias. Dios mío. Qué suerte haber encontrado a gente tan amable que me han acompañado en ese lugar, porque solo, la verdad que no me habría acercado. Os dije antes que hay montañas de basura en lo que es la ciudad, pero esto ya es otro nivel. Supongo que no existe un sistema de recolección de la basura, ¿no? No Lo tiran aquí. Sí, justamente por eso ves, pues, ¿no? Ah, sí. Vienen aquí, tiran todo. Claro, porque llegar aquí a la Rinconada es bastante complicado. Dios mío, increíble. Ahora no podemos bajar obviamente hasta allá porque sería una hora de recorrido y no me asusta tanto bajar cuanto subir, por siempre la falta de oxígeno. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Lleva un tiempo está acá en la Rinconada, ya, pero siempre hay que trabajar, ¿no? Para llevar un solo para la casa, ¿no? Para la familia. ¿Cuánto tiempo crees que se va a quedar aquí trabajando en la Ya Rinconada? un año más ya, o algo menos, ¿no? O sea, ya me retiro ya. ¿Cuál es su sueño? Siempre no se adelante, ¿no? Siempre hay que trabajar por la familia. Darle un futuro mejor a su Claro. familia. Este es el sueño. Así es, ¿no? ¿Todas estas tuberías llevan agua o se sabe? Estas tuberías transportan el agua que se recolecta, De la lluvia. no, del nevado de allá. Ah. Hay un nevado Sí. y de ahí baja. ¿Es verdad que es agua contaminada con mercurio por culpa de la elaboración de
del oro. Más o menos, ¿no? Porque es bastante contaminado esta zona. Entonces, con la evaporación, imagino que llega la contaminación hasta el Nevar. Es uno de los panoramas más impactantes que he visto en mi vida porque de un lado es maravilloso. Tenemos un glacial ahí espectacular. Vemos agujeros, cráteres por todas las montañas, obviamente, debido a la búsqueda del oro. Y aquí, un horror, el desastre. Perros comiendo de la basura. El olor, la verdad es que es bastante fuerte. Imaginaros este lugar con muchísimo calor, sería, vamos, totalmente insoportable. Aquí la media es de 1 grado todo el año, así que por lo menos en este sentido el olor se queda ahí, bien tapadito, gracias al frío. Mira qué zona. Ahora mismo me siento muy tranquilo porque voy con los agentes, pero haberme metido aquí solo probablemente hubiera sido mala idea. Mirad la condición del suelo. Está petado de botellas de plástico. Otra cosa impactante de la Rinconada es la falta de colores. Es casi todo gris. Gris, color metal, un poquito de rojo por aquí y por allá, pero la verdad que poco más. ¿Quién quiere invertir dinero en pintura? La gente viene aquí para hacer dinero en menor tiempo posible y hasta pirarse, porque quedarse aquí demasiado tiempo quiere decir, al menos de los casos, enfermedades. Entonces no solo la contaminación de la elaboración del oro, sino también de toda esta basura. Vivir ahí arriba tiene que ser bastante duro. Mira aquí los desagües. No te metas, amigo, ven con nosotros. Me acaban de comentar que esta es una de las zonas más inseguras de toda la Rinconada. Y ahora mismo se puede pasar, pero por la noche no es aconsejable ni para ellos. He escuchado que aquí la mayor parte de la gente va armada. Sí, ¿Es real o no? sí. Justo esta zona tiene seguridad privada. Ah, Hay personas sí. que sí tienen la autorización, ¿no?, para portar armas de fuego. Esas son las personas de bien. Pero también hay personas que son delincuentes, ¿no? Y también andan armados. Claro. Cuando mezclas ser un delincuente con pasarse de cervecitas y además tener un arma, imaginaos, el cóctel es brutal. Y si estás aquí, encima de la montaña, a oscura, sin policía, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Como llegar a una pequeña cancha. Es el escenario más apocalíptico que he visto en toda mi vida. Hemos llegado en una zona así de elaboración. ¿Es la entrada de una mina? Vamos a ver. Señor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me va a disculpar, es que acá la presidenta de la Bocamina Sí, es la que nos prohíbe que esta parte sea tomada. se ha grabada. Vale. Claro. Ha sido muy educado, pero me ha dicho no puedo. Y no lo habéis visto porque lo tenía cubierto con un abrigo. Tenía un chaleco antibala. Este perro se ha enamorado de nosotros, ¿eh? Donde paramos, él viene. Aquí el olor se hace más intenso, como un humo denso. Y también el ruido de las maquinarias. Supongo que tiran piedras adentro de... Sí, lo podemos ver desde aquí. Tiran piedra ahí dentro. ¿Lo veis? Y esta maquinaria la va rompiendo. Estoy agotadísimo. Oh. Y la gente le va a pedir permiso si podemos ir más allá y si nos dejan grabar. Duro. Lo ve las maquinarias ahí que rompen todas las piedras. Y el chico con una pala que va tirando ahí. No entiendo cómo el cuerpo humano puede aguantar tanto. Es sorprendente. Mira aquí. Si pienso en el infierno, este lugar creo que se acerca bastante. Y la lluvia se está haciendo más intensa. De locos.
¿Acá viven también o son solo lugares de trabajo? ¿Viven? Sí, sí, sí. Propiedad privada, cooperativa minera metalúrgica, orden de disparar, no detenerse. Probablemente si te quedas en este punto por la tarde noche demasiado tiempo, te llega una bala, tal cual, y te advierten, ¿eh? Guau, mira dónde nos estamos metiendo. Increíble. Me imaginaba grabar un episodio guay que me podía sorprender, pero eso, vamos, es otra cosa. Agua, sí. Solo agua. Coca otro momento. Se va a hacer frío. Me va a hacer frío, necesito. 4 aguas, ¿quieren? ¿Quieren una botella de agua? Sí, dale, 4 agüitas, por favor. La señora, no sé si lo habéis visto, pero tenía toda la boca manchada. ¿Por qué? Porque va masticando muchísimas hojas de coca que ayuda un poco, ¿no? Os da un poco de energía y también os da una sensación como de, no sé, como que os duerme, ¿no? La boca, y probablemente cuando lo haces mucho tiempo, no digo que te vuelves adicto, pero casi. Y la señora es una prueba de eso, porque estaba, vamos, llenísima de estas manchas, de esta hoja. Me han hablado de francotiradores, pero ¿dónde se ponen? ¿En la montaña? ¿En el nevado se ponen? ¿Qué? Sí, vas a ver donde filtran los aguas, donde baja el agua. Sí. Está abajo, eso más o menos. Estaremos está cerca. Está. Pero ahí ponen orden de disparar. Pero si yo me paro aquí, ¿de dónde me disparan? De donde sea. De donde sea. Hay seguridad. Ah, van paseando. No puede entrar, no puede ingresar. Claro. Si alguien mata a otra persona por el simple hecho de robar, no sé, ¿empieza un juicio o no? ¿Es legal y termina ahí la cosa? Es ilegal eso. Es ilegal matar a alguien por robar, ¿o no? Claro, quitar la vida humana, sea el motivo que sea, es ilegal. Exacto. Está tipificado en las normas del Perú, ¿no? Exacto. Entonces vosotros tenéis como la obligación de ir a buscarlo. Supongo que es muy complicado encontrar a la persona que ha hecho eso. Este es el problema, claro. Pero esto es interesante que ahí pone orden de disparar, pero es una orden ilegal. Es la orden que dan los dueños de las minas, pero no es que tienen de verdad el poder de poder matar a alguien por el simple hecho de robar. Mirad aquí el agua. ¿Lo veis que tiene como un color arcobaleno? Buenas. Estos son los residuos de la gasolina de las maquinarias. Duro, 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 extremo. Estos son los 4 adjetivos que tengo para describir este lugar. Esto es uno abandonado, por ejemplo. No, este es un peor de trabajo. Ahí. Sí, sino que son Ilegales. ¿Veis? Se mezclan un poco minas legales con ilegales y esta puede estar o en función o abandonada. Ahora no lo sabemos en concreto porque hay un montón de agujeros así. Pinta tiene de estar abandonada porque hay muchísima agua. Os la quiero enseñar la entrada. A ver si me mato porque aquí resbala un huevo, mira. Tú que todos los días te levantas y vas a la oficina y dices, uff, vaya trabajo. Imagínate toda la mañana levantarte y meterte aquí. Pues bastante más duro, ¿eh? Ahora no se ve prácticamente nada, pero... Joder, no sé por qué sale como un olor a fuego, gasolina, muy, muy intenso. Y da mucho miedo. No sé si podéis ver la piedra ahí arriba. Está como medio rota. Entonces, tienes que trabajar con el miedo que te caigan trozos de piedra en la cabeza. Chunguísimo. Ah, y otra cosa, aquí lo podéis ver. Esto lo estudié antes de llegar. ¿Lo veis que aquí tienen agujeros? ¿Qué hacen? Taladran con taladros obviamente muy largos, de 2, 3, 4 metros, y ahí dentro le ponen dinamita y pum, hacen pedar la piedra. Una vez que se ha creado la entrada, ahí van excavando poco a poco. Pero esto es como empieza un poco la mina, normalmente con dinamita. Aquí podemos ver resto de guantes de trabajo. ¿Veis? Y estos son los sacos que utilizan para recolectar la piedra. Aquí tenemos un uniforme, no sé por qué están abandonada.
pero podemos leer. Minera. Ha sido el video más duro de toda mi vida, en absoluto. Quería quedarme de noche, quería tratar el tema de la prostitución infantil, que aquí es algo muy fuerte, pero soy demasiado diferente. Llamo demasiado la atención también si voy vestido así y no me dejaría entrar en ningún lado y sería demasiado peligroso. Espero que os haya gustado, ha sido una experiencia que me voy a recordar toda mi vida. Nos vemos en el próximo episodio.